Sistema nervioso, entonces, vamos con la primera diapositiva. Muy bien. El sistema nervioso, ustedes saben que es uno de los sistemas más importantes del organismo, es el que comanda toda la actividad, es decir, vital en un organismo humano, es decir, viene a ser el sistema nervioso central, el comando que ordena y regula todas las funciones, tanto del sistema nervioso, del sistema simpático, parasimpático, es decir, a través de toda esa rama va a controlar y ordenar toda la vitalidad del cuerpo. Y se comienza siempre con la sinapsis. Ustedes saben de que la sinapsis es la conexión que existe entre una célula nerviosa y otra. Es decir, en esa conexión es donde se produce el pase del estímulo nervioso de una célula a la otra hasta llegar ya sea a la glándula, ya sea al músculo o a cualquier célula para inervarla y darle la función correspondiente. Entonces, el nombre de sinapsis generalmente se da a la unión entre dos células nerviosas, pero puede también ser entre una célula nerviosa y una glándula, o una célula nerviosa y una fibra muscular. Ya vamos a ver a través de las placas mioneurales que se llaman, ¿no? Pero la descripción clásica de la sinapsis es entre dos células nerviosas, una presináptica y otra llamada postsináptica. Muy bien, vamos a fijarnos en este dibujo, que aquí las neuronas que están en la parte superior podemos considerarlas las neuronas presinápticas, y las que están en la parte inferior son las neuronas postsinápticas. Y entonces, fíjense que la unión de cada una de estas tres neuronas superiores con las respectivas tres hasta cuatro neuronas inferiores se hace de diversa manera. Pueden unirse, fíjense, de varias formas. Por ejemplo, fíjense, hay una axosomática que se llama, o sea, el axón de una con el cuerpo de la otra. Aquí al medio está el ejemplo. Fíjense, entonces tenemos el axón de esta célula nerviosa con el cuerpo o soma de esta otra superior. Entonces sería la primera que está acá en el parágrafo que dice axosomática. Sinapsis entre un axón y un soma. Sinapsis entre un axón y un soma. Entonces esa es la forma de conexión axosomática. La segunda forma de conexión, tenemos la axodendrítica. Entonces, fíjense que aquí tenemos prácticamente un axón, fíjense, y otro axón con la dendrita de esta célula superior. Entonces esta es axodendrítica, sinapsis ocurrida entre un axón y una dendrita de la otra célula. Y por último tenemos la axoaxónica. Axoaxónica. Entonces acá teníamos, a ver quién está haciendo bulla ahí. Entonces decíamos de que vamos a repetir esto porque alguien ha interrumpido ahí. Entonces vamos a ver las tres formas de conexión que hay en la neurona. La parte del medio es la axosomática, un axón de la inferior con el soma o cuerpo de la superior. Axodendrítica, el axón de la inferior con la dendrita de la superior. Y axoaxónica, fíjense, aquí dos axones, el axón de esta con el axón de esta otra se unen aquí y esta es axoaxónica, sinapsis entre dos axones. Entonces, ya tenemos ahí las tres formas de conexión que tienen las neuronas y son las sinapsis. Vamos a seguir. Terminal sináptica. Esto es importante y fundamental porque si ustedes no saben lo que sucede en la terminal sináptica, fíjense que terminal, tenemos la terminal de ómnibus, es decir, donde llegan todos los ómnibus y donde salen todos los ómnibus. Terminal sináptica, fíjense, es porque aquí, en esta terminal sináptica, es la parte de la conexión entre ambas neuronas
Fíjense que aquí tenemos, a ver con mi apuntador, aquí tenemos el axón de una neurona que está en color naranja. Fíjense con el soma, puede ser esto el soma, una dendrita de la neurona inferior o postsináptica. Entonces, aquí está todo el mecanismo a través del cual se produce el pasaje del impulso nervioso de esta neurona, de esta que se llama presináptica, a esta otra segunda neurona que es la postsináptica. ¿Por qué? Porque la sinapsis es justamente el encuentro de ambas neuronas. Entonces, la neurona anterior, o sea, es presináptica, y la neurona posterior es la neurona postsináptica. Entonces, aquí en esta terminal sináptica estamos viendo un cilindroeje o axón de la presináptica con un soma de la postsináptica, con un soma de la postsináptica. ¿Ya? Yo estoy escuchando un ruido raro y voy a tener que, creo que, silenciarlo a todos y después va a ser un problema. Bueno, entonces decíamos de que esta es la terminal sináptica. ¿Cuáles son los elementos anatómicos que tenemos en esta terminal sináptica? Fíjense que aquí dentro de estos redondos hay unos puntitos negros. Aquí son las vesículas presinápticas donde se almacena el neurotransmisor. Ese neurotransmisor es la sustancia que vamos a ver después, va a ser segregada a esta hendidura sináptica. Entonces, en lugar donde este axón se une al soma de esta otra neurona, tenemos una hendidura como un canal. Esto se llama hendidura o canal sináptico. Aquí este neurotransmisor, que generalmente puede ser acetilcolina, puede ser también noradrenalina, ¿ya? Es vertido a este canal y después se adhiere a los receptores de la membrana postsináptica y de esa forma van a ver ustedes cómo pasa el impulso nervioso de esta célula presináptica a esta célula postsináptica. Y fíjense, aquí tenemos con una llave en amarillo, dice axón terminal. En este axón terminal, fíjense, tenemos los canales de voltaje de calcio que se van a abrir, después vamos a ver. Tenemos el neurotransmisor, que son los puntitos negros que están almacenados dentro de la vesícula sináptica, y tenemos una bomba recaptadora del neurotransmisor. Aquí tenemos los receptores del neurotransmisor que están en la membrana postsináptica, y aquí tenemos la densidad postsináptica. Muy bien, esta partecita aquí es el espacio sináptico o canal sináptico y este es el botón dendrítico. Entonces, esta es una dendrita, pero puede ser un soma o una dendrita. La verdad, en este caso es una dendrita. Entonces, la unión se hace entre el soma de la superior y la dendrita de la neurona inferior. Entonces, van a tener que memorizar todo este mecanismo a través del cual se une y cómo se produce la transmisión nerviosa a nivel de la sinapsis. En primer lugar, ¿qué es lo que sucede? La sinapsis es una unión intercelular especializada entre neuronas o entre una neurona y una célula efectora, casi siempre glandular o muscular. Entonces aquí está lo que yo les decía, la sinapsis puede ser entre una neurona y otra neurona, 2 entre una neurona y una glándula, o 3 entre una neurona y una fibra muscular. Se inicia con una descarga química que origina una corriente eléctrica en la membrana de la célula presináptica, célula emisora. Una vez que este impulso nervioso alcanza el extremo del axón, la propia neurona segrega un tipo de neurotransmisor que es la noradrenalina o acetilcolina, que yo le había dicho, son los encargados de excitar o inhibir la acción de las otras células llamadas células postsinápticas. Entonces, aquí nos ha dicho lo siguiente, yo se lo voy a volver a repetir para que ustedes vayan memorizando. Cuando viene el impulso nervioso, sigan mi apuntador, viene el impulso nervioso de esta neurona presináptica, sale del soma, después llega acá
al cilindro eje o axón, que es lo mismo. Entonces, al llegar el impulso sináptico aquí, ¿qué va a hacer? Estos canales de calcio dependientes de voltaje, eso ya lo hemos visto en transporte de membrana, se abren. Es decir, al abrirse estos canales de voltaje del calcio, penetra el calcio al interior de este axón, ¿ya? Y aquí el neurotransmisor, es decir, estas células que tienen el neurotransmisor adentro se abren, fíjense, y van a expulsar por exocitosis. Ya vimos nosotros esa palabra exocitosis, que cuando sale de dentro del citoplasma de la célula hacia afuera, ya sea una bacteria grande, célula de descamación, etcétera. Entonces, tenemos la exocitosis y teníamos la endocitosis, que podía ser fagocitosis y la introducción de vacuolas al interior de la célula. Muy bien, entonces este es el mecanismo que lo vamos a ver más adelante y que ustedes tienen que saberlo como el pan nuestro de cada día. Entonces yo les llevo a preguntar, ¿cuál es el mecanismo que sucede en la terminal sináptica para que pase el impulso nervioso de una célula presináptica a una célula postsináptica? Entonces tienen que decir, el impulso nervioso llega hasta la terminal del axón, abre los canales de voltaje del calcio, entra a raudales el calcio aquí al axón, y eso hace que se abran estas vesículas donde está almacenado el neurotransmisor, que puede ser la acetilcolina o la noradrenalina, vierte su contenido el neurotransmisor aquí en la hendidura sináptica, y ese neurotransmisor llamado acetilcolina o noradrenalina se une a estos receptores de la membrana postsináptica, y de esa manera pasa el impulso nervioso de una célula a otra, de una neurona a la otra. Muy bien, vamos a seguir. Aquí está el mismo mecanismo que yo les he explicado, se lo voy a repetir nuevamente en etapa. Fíjense que acá yo les he hecho esta diapositiva a propósito, multicolor y multisigno, con los 5 pasos principales que son las etapas de la neurotransmisión. Esto tienen que saberlo bien también, como el Padre Nuestro, ¿no? Entonces, las 5 etapas de la neurotransmisión a nivel de la terminal sináptica son las siguientes. Primero, hay síntesis del neurotransmisor. Esto puede ocurrir en el citoplasma o en el axón terminal. Entonces se sintetiza el neurotransmisor, que yo le decía que puede ser noradrenalina o acetilcolina. Segundo paso, almacenamiento del neurotransmisor en las vesículas en el axón terminal. Ya vimos ahí en las vesículas, esos puntos negritos eran el neurotransmisor almacenado. Tercera etapa, en la entrada del calcio en el axón terminal durante el potencial de acción causando exocitosis del neurotransmisor en el espacio sináptico, que hay la liberación. Entonces, habíamos dicho que llegaba el impulso nervioso, que es un potencial de acción, y entra el calcio y por exocitosis se abre la vesícula y el neurotransmisor se vierte en la hendidura de la sinapsis. Cuarta etapa, después de esta liberación del neurotransmisor, el neurotransmisor se une y activa el receptor en la membrana postsináptica. Habíamos visto que el neurotransmisor se unía a los receptores de la membrana postsináptica y de esa manera pasaba el impulso a la célula postsináptica. Y ahí viene después la desactivación del neurotransmisor. O sea, cuando ese neurotransmisor, ya sea la acetilcolina o la noradrenalina, cumplieron su función, que era permitir el pasaje del impulso nervioso de una célula a otra, ese neurotransmisor tiene que ser desactivado. Entonces, el resto que queda de ese neurotransmisor puede ser hidrolizado enzimáticamente o volver a la terminal de donde salió, siendo probable o posible su reutilización o su degradación y eliminarlo. Entonces, vamos a ver... aquí otra vez vamos a volver al anterior dibujo para que ustedes vean.
Esto último que nos digo con relación al neurotransmisor, después que la acetilcolina o la noradrenalina, que son los principales neurotransmisores en la hendidura y de la terminal sináptica, que están localizados aquí, entonces el resto, el saldo de ese neurotransmisor, cuando ya se unió aquí a estos receptores de la membrana postsináptica y ya pasó el impulso nervioso, el saldo del neurotransmisor, ya sea acetilcolina o noradrenalina, tiene que inactivarse, tiene que desaparecer para no seguir produciendo su efecto eternamente. Y puede desaparecer de tres formas. O se reabsorbe una parte recaptada, fíjense, por recaptación, vuelve adentro del axón para producir más, es decir, para almacenarse nuevamente y en el nuevo pasaje del impulso nervioso, otra vez volver a vertirse aquí en la hendidura sináptica. Eso se llama recaptación. Hay otra parte, otro porcentaje de ese neurotransmisor que se diluye acá, fíjense, de la hendidura sináptica, ambos espacios están abiertos. Entonces este neurotransmisor que estaba aquí en la hendidura sináptica se cae, se vierte aquí en el espacio intersticial, se diluye con el líquido intersticial y desaparece. Entonces esa es la segunda. Entonces, por recaptación, porque cae en el espacio y se diluye, o alguna enzima, por ejemplo, como la colinesterasa, que después vamos a ver, destruye la parte de la acetilcolina que está ahí en esa. Claudio Mamani Colque, lo voy a anotar. Ese va a estar en mi lista negra ya. Claudio Mamani Colque. Bueno, si usted no presta atención aquí, me está interrumpiendo cada rato, yo voy a seguir rápidamente y voy a dar por terminado esto y ustedes después van a estudiar por su cuenta esto y van a ver el primer examen que son presenciales los exámenes. Van a ver los exámenes que yo hago presencial y hasta orales a veces lo hago. Bueno, entonces no le va a quedar ganas después de venir a jugar aquí, ¿ya? Entonces hemos visto el mecanismo de la terminal sináptica y espero que ese Colque lo sepa bien también. No creo porque ha estado con su micrófono abierto cada rato. No sé si está tosiendo, está resfriado, está tomando chicha, no sé qué. Bueno, aquí vamos a ver eventos químicos asociados con la neurotransmisión. Los eventos químicos asociados con la neurotransmisión, aquí están las 4 o 5 etapas que yo les dije, eran los pasos de la neurotransmisión. Aquí van a ver toda la parte química de esa neurotransmisión que tienen que saberla también. Primero, síntesis del neurotransmisor, donde a veces participan la neuroglia. Almacenamiento de moléculas del neurotransmisor en vesícula sináptica. Liberación de transmisores por exocitosis, lo cual el calcio dependiente a la neurona presináptica llega un impulso nervioso y abre los canales de calcio. El calcio entra al neurotransmisor, es vertido en el espacio sináptico, el neurotransmisor se une al neuroreceptor y produce activación del receptor de la membrana plasmática de la neurona postsináptica, iniciando las acciones del segundo mensajero en el receptor de la neurona postsináptica que envía respuestas intracelulares que pueden desencadenar diferentes acciones. Entonces, esa es la síntesis de todos los eventos químicos asociados con la neurotransmisión, que están siguiendo las 5 etapas que yo les estuve leyendo ahí, ¿no? Sigamos. Aquí tenemos principales neurotransmisores. Vamos a ver cuáles son esos principales neurotransmisores que se producen en el sistema nervioso central y que vamos a ir viéndolo de a poco durante esta unidad académica que es el sistema nervioso. Primer neurotransmisor, acetilcolina. Se localiza en las neuronas, ¿dónde se localiza? O sea, ¿en qué lugar se produce, no? Neuronas motoras en médula espinal, en la parte de la unión neuromuscular, prosencéfalo basal, numerosas áreas de la corteza, interneuronas en el cuerpo estriado, sistema nervioso autónomo y neuronas preganglionares del sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático y postganglionares del parasimpático.
En todos esos lugares se produce este neurotransmisor llamado acetilcolina. Segundo, dopamina. ¿Dónde se produce? En la sustancia negra, vía nigroestriada del cuerpo estriado, sistema límbico y numerosas áreas de la corteza cerebral. Y dos, núcleo arcuato del hipotálamo, hipófisis anterior a través de las venas portales. Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en este tema. Vamos a ir viendo todos estos neurotransmisores. Entonces, esa es la dopamina. Ahora, noradrenalina. Se localiza en locus cerulens de la protuberancia, sistema límbico, hipocampo, corteza, bulbo raquídeo, locus cerulens, médula espinal, neurona postganglionar, sistema nervioso simpático. Fíjense que aquí lo estamos viendo medio abreviado y de pasado, dando un pantallazo nomás en forma genérica. Después vamos a ver más adelante, uno por uno, esos neurotransmisores. ¿Cuál es su acción? ¿Cuál es su efecto? ¿Dónde están localizados? ¿Cuál es el mecanismo de producción? Etc. Muy bien, tercer neurotransmisor, noradrenalina, se localiza en el locus cerulens de la protuberancia, sistema límbico, hipotálamo, corteza, bulbo raquídeo, médula espinal, neuronas postganglionares del sistema nervioso simpático. Cuarto neurotransmisor, serotonina, se localiza en núcleos del RAFE, protuberancia, bulbo raquídeo, protuberancia y médula espinal. Ácido gamma aminobutírico, se abrevia GABA, se localiza principalmente como neurotransmisor inhibidor del cerebro, interneuronas corticales muy extendidas y vías de eyección largas. La glicina se localiza en la principal neurotransmisor inhibidor de la médula espinal y el glutamato se localiza y es el principal neurotransmisor excitador localizado sobre todo en el sistema nervioso central, incluso en células piramidales y corticales. Bueno, como les digo, esto de aquí solamente para darle un pantallazo en forma genérica para que ustedes vean la cantidad de neurotransmisores que vamos a ver adelante y que vamos a ver sus acciones y sus funciones una por una. Fenómenos eléctricos durante la excitación neuronal. Ya vimos en la terminal neuronal las 4 etapas. ¿Cuáles eran las 4 etapas? Las vuelvo a repetir para que se le vuelva a meter en la cabeza. Bajaba el impulso nervioso a través de un potencial de acción, estimulaba la apertura de los canales de calcio, entraba el calcio a raudales y eso hacía que la vesícula donde está el neurotransmisor, que puede ser acetilcolina o cualquiera de estos neurotransmisores, pero lo más común es que sea acetilcolina o noradrenalina, hace que se abran las vesículas donde está almacenado el neurotransmisor y se viertan por exostosis en la hendidura sináptica. Después del neurotransmisor llegar a la hendidura sináptica, se adhiere a los receptores de la membrana postsináptica, ahí en la dendrita, ¿no? Y el resto se inactiva a través de 3 mecanismos. Se reabsorbe una parte para ser reaprovechado, se diluye otra parte en los tejidos vecinos y otra parte destruida por unas enzimas como la colinesterasa, que es la que destruye la acetilcolina, que vamos a ver después más adelante. Entonces, esos son los 5 pasos de todo lo que sucede en la terminal sináptica. Así de esa forma que yo se la he hecho. Esos 5 pasos, todo hay un componente químico que lo vimos, que eran los canales eléctricos que se abren por el calcio. Después tenemos que los neurotransmisores primero se sintetizan en el citoplasma del soma, después del axón. Después la hendidura sináptica es un canal donde hay receptores en la membrana postsináptica, donde se adhieren químicamente el neurotransmisor y de esa forma pasa el impulso nervioso de una célula a la otra. Ahora vamos a ver los fenómenos eléctricos durante la excitación neuronal. Entonces, fíjense aquí, tenemos nuevamente 2 células nerviosas. Tenemos una sinapsis. Aquí tenemos, sigan mi apuntador, el axón de la neurona presináptica. Y acá tenemos otra célula nerviosa que es la postsináptica. Aquí está el soma, aquí están las dendritas y aquí está el axón de esta célula, de esta neurona postsináptica. Entonces, fíjense que esta neurona que estamos viendo aquí, tanto el axón de que llega como la neurona completa que está aquí, está en reposo. O sea que no está pasando ningún impulso nervioso. Está en reposo. Cuando la neurona
aquí en esta sinapsis está en reposo, está cargada electronegativamente. Y fíjense, su carga electronegativamente es de menos 65 milivoltios. O sea, es una carga negativa y que se da en milivoltios. Entonces, es una carga, fíjense, el soma de la neurona aquí dice menos 65 milivoltios. Esa es la carga de una neurona que está en reposo. Ahora, fíjense el ejemplo B. Aquí ya llegamos que en el ejemplo B tenemos que está llegando un impulso nervioso excitador. ¿Por qué decimos que es excitador? Puede ser depresor también. Decimos que es excitador porque fíjense que esta célula nerviosa, cuando está en reposo, su carga es electronegativa de menos 65 milivoltios. Pero si la excitación que llega la sube al umbral, o sea, la lleva hasta menos 45, ¿ah? O menos 45, entonces produce, porque toda neurona que es llevada hasta el umbral, es decir, se excita. Pero si el impulso no es tan fuerte que lleve a esa neurona hasta el umbral de su excitación, esa neurona no se excita. Pero aquí fíjense cómo el umbral de su excitación era 45, entonces llegó al umbral y prácticamente se propagó el impulso nervioso hacia el axón de esa neurona postsináptica. Entonces se despolariza, viene el potencial de acción y el impulso nervioso pasa. Entonces quiere decir que este es un potencial postsináptico excitador que vamos a ver más adelante. Entonces vamos a ver lo que dice el texto. Efecto de la excitación sináptica sobre la membrana postsináptica. Se llama potencial sináptico excitador. A. Neurona en reposo, potencial menos 65 milivoltios. B. Liberación del transmisor excitador, alterando la permeabilidad del sodio y cambiando el potencial a menos 45 milivoltios. Entonces, con este potencial de menos 45 milivoltios, se produce el PPSE, que es potencial postsináptico excitador. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué quiere decir? Que si esta neurona estaba cargada en reposo menos 65 milivoltios y le llega, por ejemplo, el impulso nervioso con un potencial de más 20 milivoltios, entonces, menos 65 milivoltios más 20 milivoltios igual menos 45 milivoltios. ¿Por qué? Signos iguales se suman y signos desiguales se restan, ¿verdad? Entonces, fíjense aquí, perdón, entonces aquí hay signos iguales se restan y signos desiguales se suman. Entonces, de menos 65 a más 20, entonces quedó en menos 45. ¿Ya? Entonces, aquí se le restó, o sea, vamos a ver este cuadrito, vamos a ver cómo hacemos aquí. Ahora tengo el texto. Bueno, aquí le iba a decir yo, la membrana en reposo, cuando está en reposo es menos 65 milivoltios, ¿ya? Y el umbral de esta célula para que reaccione, para que se excite, es menos 45 milivoltios. Entonces, la potencia de la carga que le llega tiene que hacer que esta neurona de menos 65 milivoltios llegue a su umbral de menos 45 milivoltios. Y eso se hace solamente con un potencial que sea más 20 milivoltios.
Entonces, si usted a menos 65 milivoltios con E negativo le da una carga de más 20 milivoltios, entonces usted resta y la resta, entonces signos desiguales se restan y signos iguales se suman. Entonces, fíjense, por eso es que esa neurona llegó a su umbral de excitación, porque probablemente la intensidad de la carga que le llegó cuando ella estaba en reposo de menos 65 milivoltios fue la que la llevó a menos 45 milivoltios y por lo tanto se despolarizó y generó un potencial de acción. ¿Ya? Entonces, si después de alguna dudita, al final me preguntan de nuevo. ¿Ya? Vamos a seguir entonces. Decíamos entonces que este es el ejemplo típico de cuando se genera un potencial postsináptico excitador. Si yo le llego a preguntar, ¿cuándo se genera un potencial postsináptico excitador? Cuando la intensidad del impulso lleva hasta el umbral a la célula nerviosa postsináptica. Si no la lleva hasta el umbral, no se genera el potencial postsináptico excitador, como vamos a ver en este otro ejemplo. Aquí fíjense, fenómenos eléctricos durante la excitación neuronal. Vamos a ver nuevamente. Fíjense así, generación, voy a poner mi apuntador, generación de potenciales de acción en el segmento inicial del axón a su salida de la neurona, umbral de excitación. Si el potencial postsináptico excitador sube lo suficiente, puede poner en marcha un potencial de acción. Empieza el segmento inicial del axón. Aquí la cantidad de canales de sodio dependientes de voltaje es 7 veces mayor que en el soma. Por ejemplo, potencial postsináptico excitador de más 20 milivoltios, que era lo que yo les decía. Entonces, esta neurona, cuando estaba en reposo, estaba cargada con menos 65 milivoltios. Ahora, le llegó este potencial de acción de más 20 milivoltios y la llevó a menos 45 milivoltios, o sea, a su umbral. Si el potencial es tan intenso que llega hasta el umbral o sobrepasa el umbral, la membrana postsináptica de la neurona postsináptica se despolariza y el potencial de acción sigue avanzando hacia adelante. Entonces, fíjense que aquí, con este potencial postsináptico excitador de más 20 milivoltios, esta célula postsináptica que estaba en reposo con menos 65 milivoltios, se fue a menos 45 milivoltios y desencadenó un potencial postsináptico excitador. Ahora vamos a ver cuando pasa lo contrario. Aquí tenemos fenómeno eléctrico durante la inhibición neuronal. Efecto de la inhibición sináptica sobre la membrana postsináptica. Las sinapsis inhibidoras sobre todo abren iones del cloro entre la célula y el potencial es de menos 70 milivoltios. La apertura de canales de potasio hacen que salga al exterior de la célula, volviéndose más negativa el potencial interno de la membrana. La entrada de cloro y la salida de potasio aumentan la negatividad y se llega a una hiperpolarización. Se denomina potencial postsináptico inhibidor. Eso se lo voy a explicar. Vamos a ver primero aquí con mi apuntador. Fíjense, aquí esta célula, fíjense ustedes, esta célula le llegó un impulso nervioso, pero que, por ejemplo, estaba en reposo en menos 65 milivoltios. Y cuando llegó este impulso nervioso, la llevó a menos 70 milivoltios. O sea, la hizo más negativa, más electronegativa. Entonces, quiere decir que la llevó a un estado de hiperpolarización, que se vuelven inexcitables las células. Porque en vez de subir su potencial, por ejemplo, de menos 65 a menos 45, como se hizo en el anterior, para despolarizarse y generar un potencial de acción, se hizo más electronegativa y se fue a menos 70 milivoltios. ¿Y eso a qué se debe? Fíjense que electroquímicamente se debe a lo siguiente. Es decir, se volvió, es decir, penetró el cloro, fíjense, el ion cloro es negativo. Entonces, se hizo permeable la membrana al cloro. Al entrar cargas negativas, entonces, estas cargas negativas son las que aparecen aquí, que la llevan a menos 70 milivoltios. Y se hizo permeable a la salida del potasio. Entonces, sale el potasio, que es positivo, y entra bastante cloro, que es negativo. Entonces, esta célula, en vez de despolarizarse y generar un potencial de acción, se hace más electronegativa
y va a un estado de hiperpolarización de menos 70 milivoltios. Entonces, en este momento esta célula se dice está hiperpolarizada, está inexcitable. Entonces, el estímulo no pasa al frente y se queda parado aquí. Muy bien, sigamos. Facilitación de la neurona. Cuando el potencial postsináptico total una vez sumado es excitador, pero no ha subido lo suficiente como para alcanzar el umbral de disparo en la neurona postsináptica, se dice que la neurona está facilitada. Si llega una señal excitadora de cualquier fuente, puede activarla con una gran facilidad. Entonces, decíamos nosotros que la facilitación, una neurona está facilitada cuando el potencial postsináptico no llega a ser excitador, porque no llega al umbral de menos 45, supóngase. ¿Ya? Llega, supóngase, a menos 48. Entonces, como está a pocos puntos de menos 45, porque es hacia cero que están subiendo, después del cero viene la carga positiva, entonces, como es menos 45 su umbral, pero ese potencial lo llevó a menos 48, todavía por debajo del umbral, no llegó al umbral, se dice que esa neurona está facilitada. Cualquier otro potencial pequeñito, imagínense 48, es decir, tiene que 3 milivoltios, por ejemplo, 3 milivoltios de carga, por ejemplo, lo hacen llegar hasta menos 45 y ahí ya se depolariza y genera un potencial de acción postsináptico excitador. Entonces, por eso se dice, cuando llegan a ese punto la neurona, a muy cerca de estar excitada, de llegar a su umbral de excitación, se dice, esas neuronas están facilitadas. O sea que es facilingo excitarla porque necesitan un potencial de pequeña intensidad y rápidamente llegan al umbral y se excitan y dejan pasar el impulso nervioso y generan un potencial postsináptico excitador, ¿no? Muy bien, yo sé que estas clases son bastante complicadas, pero si algo, a ver si tiene alguna preguntita ahí, la podemos conversar y alguna duda, lo que no hayan entendido. Yo sé que es difícil y complicado esto, ¿no? Pero si han entendido ya lo que es, los mecanismos y los pasos que existen en la sinapsis, después si han entendido cuándo una neurona está en reposo, cuándo tiene un potencial postsináptico excitador, cuándo tiene un potencial postsináptico inhibidor. Ese es el tema principal de este primer capítulo de sistema nervioso, o sea, sinapsis, potenciales, terminal sináptica, potenciales eléctricos de excitador y potencial eléctrico inhibidor. Esos son los temas básicos sobre los cuales generan preguntas en el examen este tema. Adelante, Laura. ¿No hay preguntas? Doctor, disculpe, una pregunta rápida nada más para confirmar el último punto de la facilitación de las neuronas. Es como decir, por ejemplo, si se encuentra en menos 45 el umbral y llega a menos 48, es como que no ha terminado de empujar todavía, ¿no? Como que falta un poquito más para poder llegar, ¿no? Exactamente. Debía picar otra vez con su dibujito. Decíamos en este mismo cálculo, supóngase la célula está con menos 65, que es su potencial de reposo, menos 65 milivoltios, ¿no? Entonces, supóngase, le llega un potencial, en vez de ser de más 20 milivoltios, viene de más 17 milivoltios. Más 17 milivoltios. Entonces, ella se va a quedar con de 7 a 15, 8, de 2 a 6, 4, 48, ¿no es verdad? 48 milivoltios. ¿Está bien? ¿Están siguiendo? Sí, doctor. Ya, entonces fíjense que, porque ¿qué va a pasar? Pues estamos hablando, fíjense, de carga negativa. Supongo aquí está el 0. Aquí está menos 65. Aquí está menos 45. Aquí está menos 48. Entonces,
y después acá está el 0, después acá está más 10, más 40, más 60, entonces eso es más 60, ya es una desgracia hacer número con esta bobada. Ya, entonces fíjense de que el umbral para que esta neurona se despolarice y genere un potencial de acción, habíamos dicho que era 45 milivoltios, que era este valor de aquí. Sin embargo, con eso más 17, porque este era más 20, lo llevó a menos 45, o sea, más cerca del 0. Pero si está con 17, la lleva a menos 48. Menos 48, o sea, más lejos del 0 y no ha llegado al menos 45. Por eso es que esta neurona quedó facilitada, pero no ha generado todavía un potencial de acción. Pero con una nueva carga bien pequeñita, que yo le decía de más 3 milivoltios, ya llega a los 45 y ultrapasa los 45 milivoltios, que es el umbral, y ahí ya va a generar un potencial de acción. ¿Está bien? Sí, doctor, es más bien como lo que falta para despertar a alguien, ¿no? ¿Lo que le falta qué? Es como decir, lo que le falta para despertar a alguien que se durmió, falta un poquingo, lo sacude y ya, y Eso, acaba el trabajo. o sea, la neurona se vuelve facilinga, ¿verdad? Sí, doctor. Facilinga de estimular, ¿no? Ok, doctor, ya me quedó claro. Gracias. Ya, muy bien. ¿Alguna duda de otro? Voy a quitarla aquí porque si no Recording stopped. va a ser muy pesado el video después para transformarlo. A ver, pueden preguntarnos más adelante.